Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Mi nombre es Andrea, y lo que les voy a contar a continuación es una historia que deja muy en claro hasta dónde puede llegar la maldad en el ser humano. Con esto, espero que la gente pueda ver más allá de las apariencias de las personas, las cuales muchas veces pueden ser muy engañosas. Todo comenzó cuando yo tenía 24 años y acababa de irme a vivir con mi pareja. Aunque eso no era un plan inicial, tuve que hacerlo debido a que mis padres no aprobaron esa relación y luego de enterarse de que estaba embarazada, me negaron cualquier apoyo, obligándonos a irnos a vivir juntos de forma inesperada. Ninguno de los dos tenía mucho dinero, pues solía tener un empleo a medio tiempo y él trabajaba por periodos cortos en una empresa que, si bien pagaba decentemente, solo era temporal y el espacio en el que vivía mi pareja no era el mejor para dos personas, sin mencionar que pronto seríamos tres. Así que decidimos que sería mejor rentar un lugar más grande antes de que llegara el bebé. Fueron días bastante duros, sin embargo, estaba completamente agradecida de tener a mi pareja a mi lado, ya que siempre se mostró comprensivo y supe que podía contar con él, sin importar la situación. La fortuna pareció sonreírnos cuando encontramos la oportunidad de rentar un departamento que tenía 2 habitaciones y era bastante amplio, además de estar muy cerca del nuevo trabajo de mi pareja. Aunque pagaban un poco menos, era un flujo de dinero mucho más constante, y como si eso no fuera lo suficientemente tentador. El precio de la renta era mucho más bajo de lo habitual en esa zona. Nos pusimos en contacto con el arrendador y en menos de 3 días ya nos encontrábamos instalándonos en aquel departamento que, aunque tenía algunas fallas y necesitaba reparaciones, ambos sentíamos que era una oportunidad única para nuestra nueva vida juntos. Al día siguiente, en cuanto mi esposo salió a trabajar, decidí comenzar a desempacar algunas de las cajas que no habíamos terminado de acomodar el día anterior. Esto me tomó gran parte del día, debido a que en mi estado no podía hacer mucho esfuerzo, así que tomaba algunas pausas antes de continuar con la labor. Mientras estaba acomodando una de las cajas, escuché 3 golpes secos en la puerta, lo que me puso un poco incómoda, ya que no solía tener muchas visitas en donde vivíamos antes, debido a que nunca fui una persona muy sociable. Miré por la mirilla y vi a una mujer un poco mayor, con canas en el cabello y vistiendo un atuendo que parecía de una abuela, de color rosa pastel. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, los cuales eran de un color verde poco común, casi podría jurar que eran iguales a los de un gato. Pregunté quién era y qué quería, a lo que la mujer, con una enorme sonrisa en el rostro, me aseguró ser la vecina de al lado y que me traía un postre como señal de buenos deseos, ya que era su nueva vecina. No supe qué responder, puesto que pensaba que eso solo ocurría en las películas o era más común en el extranjero. Sin embargo, por no querer ser grosera, decidí abrirle la puerta, puesto que no veía ninguna razón por la cual no hacerlo. Además de que lo último que quería era que los vecinos comenzaran a hablar sobre cómo no le abrí la puerta a una anciana. En cuanto abrí la puerta, me topé con la sonrisa más grande que jamás he visto en ninguna otra persona en mi vida. Era un tanto inquietante, parecía como si jamás dejara de sonreír. Vi que el postre que había mencionado se trataba de un par de pastelillos de chocolate, los cuales se veían bastante apetitosos y tenían un muy buen aspecto. Esta me los ofreció y sin más remedio, la invité a pasar a la casa. Pude notar que mientras entraba, miraba mucho el interior, casi sentí que estaba buscando algo. Sin embargo, no tuve la valentía para cuestionárselo, así que simplemente, pensando que era una mujer un poco entrometida, y ya que sabía que no tenía nada más que ocultar, más que cajas a medio desempacar, decidí dejarla que viera lo que quisiera. Cuando se cansó de mirar, volvió su mirada directo hacia mí, todo eso sin borrar aquella enorme sonrisa. Me comentó que había visto a mi esposo salir por la mañana y que le preocupaba que una mujer embarazada como yo se quedara sola por tanto tiempo,
ya que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. No supe qué responder al respecto. Claro que no estaba siendo grosera conmigo, ni mucho menos, era solo que, tanto su tono de voz extremadamente amable, como el hecho de que prácticamente estuviera espiando la hora de salida de mi esposo, y el saber que yo estaba sola, me inquietó demasiado y encendió todas las alarmas dentro de mi cabeza. Aún así, no supe cómo hacerle saber que me estaba incomodando, aunque creo que mi rostro lo denotaba muy bien. Aún así, la mujer estuvo en mi hogar por casi una hora, hablándome sobre los vecinos y dándome algunos consejos, que según ella, me facilitarían mucho mi vida en aquellos departamentos. Yo intenté ser bastante cortante con ella y no seguirle mucho la plática, pero aquello no funcionó, pues parecía nunca quedarse sin tema de conversación. Finalmente, luego de casi una hora y media, esta mujer decidió que me había atormentado lo suficiente y dijo que debía irse, dejándome al fin en la soledad de mi hogar. Recuerdo estar dándole muchas vueltas a la actitud de aquella anciana y en cuanto mi marido volvió del trabajo, le hice saber todas mis inquietudes que tenía respecto a aquella mujer. Sin embargo, él lo tomó bastante a la ligera, diciéndome que era probable, que yo no estaba acostumbrada a que la gente fuera así de amable. Además de que la había visto por la mañana y la había saludado, así que su opinión hacia la mujer era que simplemente era una anciana solitaria a la que le gustaba conversar. Quise pensar que aquello era real, puesto que en realidad ella no me había dado ningún tipo de prueba que me hiciera creer que había algo malo con ella. De lo único que era culpable hasta el momento era de ser muy amable y un poco chismosa, así que tomando la palabra de mi esposo, decidí dar por concluido el tema de aquella mujer. Esa noche ambos comimos aquellos panecillos, estaban tan deliciosos, que a pesar de que yo no era muy fan del chocolate y de que aquellas eran porciones grandes, terminé comiéndolos. Después de eso, nos fuimos a dormir, pero fui despertada a las 3 de la mañana, debido a un muy fuerte dolor abdominal, el cual casi me hacía doblarme del dolor. Mi esposo, preocupado, llamó enseguida a la ambulancia, ya que temía tanto por mi vida, como por la de nuestro bebé. Una vez en el hospital, tuve la noticia de que de la nada, mi embarazo, el cual no había presentado ningún tipo de problema hasta aquel momento, de pronto se había convertido en un embarazo de alto riesgo. Ni el doctor ni las enfermeras podían explicarse el daño que tenía en mi interior. Puesto que sin importar cuántos análisis o pruebas me hicieran, nada salía en ellos y todo parecía indicar que debería ir perfectamente bien. Cuando me dieron el alta, para continuar en casa, me dieron muchas indicaciones que seguir para poder llevar a cabo mi embarazo. Una de las indicaciones más claras era que debía evitar cualquier tipo de esfuerzo o impresiones fuertes, ya que cualquier cosa podría poner en mucho riesgo a mi hijo. Por lo que la mayor parte del tiempo me la pasaba en cama. Mi esposo me cuidaba todo lo que podía, sin embargo, ya que tenía un nuevo empleo, no podía darse el lujo de faltar o siquiera de llegar tarde, y ya que no contábamos con el apoyo de mis familiares o de los suyos, mi esposo no tuvo más remedio que pedirle a aquella extraña anciana que por favor me cuidara durante algunas horas mientras trabajaba. La anciana aceptó con mucho gusto, yo diría más bien con un extraño entusiasmo, por cuidar a una persona a la cual acababa de conocer. Sin embargo, no podía ponerme exigente en ese momento. Yo no podía siquiera valerme por mí misma, y realmente quería mantener la salud de mi bebé, así que decidí darle una oportunidad a la mujer. En un principio, parecía bastante eficiente, y realmente me recriminé a mí misma por haberla juzgado de una mala forma, solamente porque era un poco extraña. Esta parecía estar genuinamente preocupada, tanto por mi bienestar como por el bienestar de mi hijo. Además, entre más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que su amabilidad parecía ser bastante genuina. Sin embargo, desde que ésta me había comenzado a cuidar, no podía sentir ningún tipo de mejoría en mí. Por el contrario, comúnmente sentía punzadas en el vientre o extraños mareos, los cuales casi siempre eran ocasionados cuando comía cualquier cosa que ella preparaba. Comencé a notar aquellas señales,
pero como dije antes, era nuestra única opción y no sabía cómo dar a conocer aquellas inquietudes. Todo culminó un día en el que mi esposo había preparado mi postre favorito y ya que había sobrado un poco, decidió llevarle a la vecina en agradecimiento por los cuidados que había tenido conmigo durante el tiempo que llevábamos viviendo en el lugar. Lo siguiente en realidad es lo que me contó mi esposo, ya que yo no lo vi. Mi esposo cuenta que cuando llegó al departamento en el cual la anciana vivía, se topó con que la puerta estaba abierta, tocó un par de veces, pero nadie le respondía, lo que le pareció un poco extraño, ya que parecía que la anciana nunca salía de su casa y por un momento pensó que algo podía haberle sucedido. Dado que no era común que alguien dejara su puerta abierta, decidió entrar para cerciorarse de que ella estuviera bien. Cuenta que desde que puso un pie dentro del departamento, sintió un ambiente demasiado pesado, sin mencionar que todo el lugar estaba impregnado un extraño aroma a hierbas y veladoras. Mi esposo llamaba a la anciana por su nombre y le preguntaba si estaba bien. Sin embargo, no recibía ningún tipo de respuesta cuando entró a la cocina. Con horror, observó que en la mesa se encontraba un muñeco hecho con trapos y lo que parecía ser cabello real, el cual él me asegura que era mi cabello. Aquel muñeco tenía muchas agujas clavadas en el vientre, pero lo peor era que en la cabeza del mismo se encontraba pegada mi fotografía. Al ver esto, quedó completamente impactado y confundido. Y lo único que pensó fue en salir de ahí lo más rápido que pudiera. Cuando por fin logró salir del departamento, se topó con la anciana, la cual lo miraba con aquella sonrisa amable en su rostro, y tenía una mirada aterradora. Aunque mi esposo se hallaba en shock, le dijo que había visto todo y que sería mejor que se alejara de su familia, o si no, se las vería con él. Sin embargo, este me dice que la anciana no se inmutó en lo más mínimo, ni siquiera quitó en algún momento aquella sonrisa, por lo que sin saber qué más hacer. Este le dio la espalda y volvió a caminar al departamento, pero mientras lo hacía, escuchó cómo la anciana comenzó a reírse de una manera demoníaca, mientras le decía que su hijo jamás nacería. Abandonamos el departamento aquel día, no nos importaba el depósito ni nada, pues mi esposo quería asegurarse de que tanto yo como mi hijo estuviéramos bien. Nunca volví a ver a la anciana y misteriosamente, una vez que nos alejamos de ella, mi embarazo mejoró abruptamente. Aún no sé qué hizo aquella mujer o qué tenía planeado hacer con mi hijo. Solo estoy muy agradecida de que pude liberarme a tiempo y espero que jamás le haga daño a otra persona. Por parte de mi trabajo, es necesario salir fuera de la ciudad. El poblado al que voy no se encuentra muy lejos, a un poco más de 1 hora. Sin embargo, aunque se encuentra rodeado de la cotidianidad citadina, así como de lo turístico, porque un pueblo mágico se encuentra muy cerca, no se permea del urbanismo, y poco antes de llegar al lugar hay una desviación que indica la cercanía de él. Hay un templo que desde el primer día que lo vi, me ha llamado la atención. Es una construcción antigua, que sirvió como lugar para profesar cultos católicos, pero que actualmente se encuentra en completo abandono, pero aún le queda rastro de lo imponente y bonito que fue. A mi compañero de trabajo, le pregunté el motivo por el cual la edificación no es utilizada. Aparte de lo majestuosa que solía ser, tiene un terreno grande, que también se encuentra en completo desuso. En eso, detiene un poco el auto, para que pueda mirar con detenimiento el templo. Me dijo que después de mi horario de trabajo, le preguntara a algún lugareño la historia de esa obra, ya que en algún momento él ha escuchado que existe una leyenda acerca de la construcción. Arranca de nuevo el auto y nos internamos en el pueblo para comenzar a trabajar. Por la tarde, camino por la calle principal del pueblo, y una mujer de edad avanzada se encuentra sentada en una banca del jardín. Me siento a un lado de ella con la intención de charlar un rato. Ella de forma amable responde a mi conversación. Mi intención era preguntarle sobre la iglesia que se encuentra en la entrada del pueblo, así que trato de dirigir la charla hacia ese punto. Conforme fue avanzando la conversación,
Ella me dijo que cuando era pequeña acudía a misa, al lado de su madre, a ese templo, y el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo tenía afinidad con los niños. Le interesaba catequizar a cada uno de ellos de manera personal, lo que permitía que se estableciera un vínculo entre el niño y el sacerdote. La mujer recordó con nostalgia aquella época, sonrió un poco, pero su sonrisa pronto se vio velada por algún mal recuerdo. Le pregunté qué le sucedía, ella me respondió que el sacerdote había sido muy bueno. Lo malo fue cuando enviaron a otro padre como señor cura, y éste llegó a imponer una serie de cambios que no favorecieron a establecer una buena relación entre los sacerdotes y los feligreses. Se quedó callada, al parecer ya no quiso entrar en detalles, de manera sutil fui insistente, pero ella ya no accedió a darme información, se levantó de la banca y se dispuso a retirarse. Antes de que lo hiciera la tomé del brazo, le dije que me gustaría platicar más sobre la historia del templo, ella me dijo que sería en otro momento. Pues ahora era necesario irse. Me quedé intrigada por el repentino cambio de actitud de la señora, primero la vi dispuesta a platicar, después hubo un recuerdo que no me quiso compartir y prefirió marcharse, eso lo entendía perfectamente, ya que no me conocía, creí que era prudente generar un poco más de confianza con los pobladores, para que me pudieran platicar lo que sucedió. En el pueblo, era necesario quedarnos por 2 o más días, para avanzar en los procedimientos, había una casa en la que nos hospedamos, contaba con lo necesario para cocinar, pero el encargado del grupo hizo amistad con varias mujeres del pueblo, para que nos prepararan los alimentos, de esta manera había la posibilidad de conocer más del lugar. Por medio de los mismos pobladores, y no perdíamos tiempo en hacer la comida. Así fue como me hice amiga de Lidia. Conforme avanzaron los días, yo tenía la inquietud de conocer más acerca de la iglesia, y un día llegamos hasta el anochecer. Nos demoró más de lo pensado el análisis de las muestras de orina, nos quedamos a cenar y al final nos tomábamos un té, y en eso se escucharon las campanadas del nuevo templo. Aproveché para preguntarle del viejo templo, ella suspiró y me dijo que era algo muy largo de contar, pero que si estaba dispuesta a estar hasta el final, me contaba todo, por supuesto que le respondí que sí. Me dijo que las cosas se complicaron, cuando llegó el nuevo cura a imponer cosas con las que no estaban de acuerdo, y no es que estuviese mal, sino que no era parte de sus costumbres. Por ejemplo, ya no permitió que el sacerdote diera la catequesis a los niños, explicó que para eso era necesario instruir a las personas, para que ellas fueran las encargadas de estar en contacto con los pequeños, y así hizo otra serie de cambios, con los que no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, sabían que era una autoridad religiosa, y a regañadientes fueron aceptando sus propuestas. La gota que derramó el vaso de agua, fue cuando Mercedes, ella era la curandera y la partera del pueblo, tuvo un incidente con un alumbramiento, hubo una complicación que hizo que el bebé naciera muerto. Ella tomó a la criatura y se la llevó al señor cura para que lo bautizara. Lidia me dijo que no supo lo que en realidad pasó aquella vez. Pero fue el parteaguas para que Mercedes ya no quisiera tener ningún tipo de relación con el sacerdote. Algo le comenzó a suceder al padre, porque enfermó, gradualmente se le comenzó a ver decaído, muy delgado y pálido. Las malas lenguas comenzaron a decir que Mercedes le había hecho mal de ojo, ya que él se encontraba en buen estado de salud antes del disgusto que tuvo con ella. En alguna otra ocasión también dijeron que Mercedes había hecho tratos con otra mujer que hace ciertos trabajos. Lidia me explicó que en el pueblo hay personas que nombran como brujas blancas, estas tratan de ayudar a las personas, pero también hay otras que llaman brujas negras. Estas aplican su conocimiento para realizar trabajos que dañan a las personas. La cuestión es que se cree que algo le hicieron al señor cura de la parroquia. La charla con Lidia cada vez se ponía más interesante, ella comenzó a bajar la voz, me dijo que me acercara a ella, no sé por qué motivo, pero lo hice, y me comentó que algo muy malo le habían hecho al cura, porque su alma todavía se encontraba detenida en esa iglesia. Le manifesté mi extrañeza, ella me dijo que seguro no le creía ni el bendito, le expliqué que no era eso,
Lo que sucedía era que aquel día que llamó mi atención la iglesia, fue porque me pareció haber visto a alguien que se encontraba dentro de ella, pero también creí que algunos jóvenes habían ido a pasar el rato. Lidia me respondió que al menos los que son del pueblo y conocen la historia no se acercan al templo, por ese motivo se encuentra en un estado deplorable, nadie quiere meterle mano al lugar, ni siquiera al extenso terreno, en el que bien se podría sembrar algo de maíz y frijol. Pero se cree que la maldición puede continuar a quien decida utilizar ese espacio. Le pregunté a qué maldición se refería, ella me dijo que después de que el sacerdote falleció, enviaron a otro nuevo padre, el cual, al poco tiempo también enfermó y murió. Me acordé del primer sacerdote que había estado ahí, ella me dijo que también enfermó, sus familiares se lo llevaron, y ya no supieron qué pasó con él. Suponen que algo malo le sucedió, porque ya no regresó al pueblo y él le tenía mucho afecto a todos los pobladores. Ella continuó con su relato, me dijo que la mayoría no hablan de ese acontecimiento, porque tienen miedo a que el relato llegue a oídos del espíritu de la mujer, quien fue quien dañó al padre. Le cuestioné cómo era eso, a qué se refería, no comprendía del todo bien, porque primero me dijo que el alma del sacerdote no lograba descansar. Después que también el espíritu de quien le hizo el daño. Lidia me explicó que al realizarle un maleficio a una persona elegida por Dios, éste se puede volver en tu contra, fue lo que le sucedió a ella, por eso la gente está convencida de que sí hubo un mal de su parte. Ya era muy tarde, la conversación se había alargado, el esposo de Lidia le mandó llamar, por lo que fue necesario que me despidiera de ella. Le comenté que en otro momento continuamos con la charla, y ella estuvo de acuerdo. Salí de su casa, ya era muy tarde, pero no tuve miedo, en realidad, la vivienda de Lidia se encontraba a escasas calles en la que me hospedo, me fui con calma tratando de digerir toda la información que me dijo, cuando de pronto, vi que un animal se encontraba posado en un árbol, o al menos eso creía que era. Porque no alcanzaba a distinguir de qué se trataba, supuse que era un animal, porque las hojas del árbol se movían con fuerza y hacían ruido. Además, escuché un graznido que me provocó miedo, y caminé con más rapidez, pues tenía miedo de que un gato salvaje u otro tipo de fiera pudiera lastimarme. De pronto sentí un dolor muy fuerte en la cabeza, no alcancé a distinguir qué era, ya que me agredió por detrás, eran como unas garras que se posaron sobre mi cabeza, traté de quitarlo de encima sin poder conseguirlo. En un momento lo jalé, sentí las garras que estaban jalando mi cabello, en serio no sé cómo le hice. Pero creo que lo lastimé porque huyó y me dejó en paz, traté de ver de qué se trataba, lo único que me fue posible mirar a una especie de ave, grande, oscura y también extraña. Llegué a la casa, solo se encontraba en la sala uno de mis compañeros, me preguntó qué me había sucedido, a grandes rasgos le conté lo que me había pasado, se quedó pensativo, y me dijo que ya había escuchado algo referente a la iglesia, pero nunca había dado crédito a lo que decían, el imaginario de la gente de ese pueblo estaba exaltado. Pero quizás al ver el estado en el que iba comenzó a creerme. Aún no terminamos la conversación cuando comencé a escuchar un ruido al exterior, detuve a mi compañero para decirle lo que había oído, en efecto, era un graznido. Al mismo tiempo que esa cosa comenzó a picotear el cristal de la sala, no se alcanzaba a ver lo que era, porque en ese pueblo no había alumbrado público. Así que era complicado poder ver hacia afuera. Después de unos minutos todo quedó en absoluto silencio, ya no volvimos a escuchar nada, nos fuimos a descansar, aunque a mí se me había ausentado el sueño, me senté en la cama para leer un rato. No había pasado mucho tiempo cuando comencé a oír que alguien rondaba al exterior, no tuve la menor intención de asomarme, pues ya me encontraba bastante alterada como para tener otra sorpresa. Los ruidos continuaron, estuve atenta a todo lo que oía. Las cortinas de mi ventana eran muy delgadas, alcancé a vislumbrar una especie de silueta que se quedaba parada, no estoy convencida de lo que vi, pero el miedo me invadió. Al día siguiente, continué con mi labor cotidiana, por el tipo de trabajo que realizo, es necesario estar en constante contacto con las personas,
así que pronto comencé a prestar atención a los rumores de la gente. Decían que el espíritu había vuelto, alguien más dijo que nunca se había ido, solo que permaneció en espera, aguardando el momento indicado. No podía concentrarme en lo que decían los pobladores, porque mi trabajo no me lo permitía, así estuve durante todo el día, con la incertidumbre de saber a lo que se referían. De regreso a la casa, llegué de nuevo con Lidia. Ella me dijo que no debió haberme dicho nada, ya que el espíritu aguarda a que alguien comience a mencionarlo para que regrese. Le comenté que no era posible que tan solo por platicar pudiese regresar. Ella también estaba alterada, no me quiso decir nada. Pero creo que también tuvo acontecimientos extraños la noche anterior. Le expliqué que era normal que tuviera miedo, yo también lo tenía, porque a mí me había seguido algo por la noche. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que el espíritu había despertado. Me explicó que después de la muerte de los sacerdotes, una de las mujeres que hacen brujería, junto con Mercedes, desaparecieron y ya no se supo nada de ellas. La mayoría del pueblo pensó que tuvieron miedo de que las autoridades hicieran algo al respecto, por eso huyeron, pero su madre le dijo que ella no creía eso. De acuerdo al tipo de conjuro que hicieron, seguramente su castigo era estar recluidas en la iglesia. Cuestioné a Lidia, le dije que se me hacía paradójico que ellas estuvieran ahí, no me parecía congruente. Me respondió que eso pensaron todos, pero que ya en varias ocasiones algunos jóvenes del pueblo entraron a la iglesia y comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Le pregunté a qué cosas se refería, sin embargo, no sé si no supo decirme o no lo quiso hacer. Me fui de su casa más confundida, no comprendía cómo el mal pudiera resguardarse en una iglesia, que se supone es un lugar bendito. Esa noche decidí abrir la cortina de la ventana, me generaba algo de temor, pero quería tener la certeza de lo que veía. Pasada la medianoche, me despertó de nuevo un graznido que provenía del exterior. En cuanto me desperté, vi una silueta parada en la ventana. En esta ocasión pude verla con más claridad, pues había luna llena. Era la figura de una mujer, lo supe por su cabello largo que se movía por el viento, y como si este fuera su cómplice comenzó a soplar más fuerte. Me quedé sentada sobre la cama sin saber qué hacer o pensar. La sombra negra permanecía sin moverse, sin importar que la lluvia inició con un fuerte vendaval. No sé si lo imaginé, pero vi cómo ese ser comenzó a traspasar la ventana, y sentía que su intención era estar cerca de mí. Comencé a respirar entrecortadamente, enseguida sentí como si me estuviesen asfixiando la garganta. Sin embargo, no veía unas manos que oprimieran mi cuello, solo la sombra negra permanecía viéndome. Cada vez sentía que me faltaba más el aire. Una luz intensa iluminó por un momento el espacio, seguido de un estruendo muy fuerte. Era un rayo que al parecer cayó muy cerca del lugar. Fue cuando pude ver por un instante el rostro de ese ser. Las cavidades del rostro eran solamente 2 agujeros negros. En el momento que la pude ver desapareció, dejé de sentir que me asfixiaba. Con pasos cautelosos me acerqué a la ventana, no me puse mi calzado, sentí la humedad del piso al tocarlo. Había rastro de que alguien había entrado del exterior. No le tomé importancia pues de todas maneras vi a través de la ventana, sobre la barda y ahí estaba parada. Atenta hacia mí, con todo y mi miedo me quedé viéndola sin saber qué hacer. En eso otro relámpago iluminó el cielo y ella desapareció. Ya no me fue posible dormir, me quedé despierta durante el resto de la noche, durante un buen rato atenta a la ventana, sin que sucediera nada más. Tenía la urgencia de hablar con Lidia y exponerle los hechos, pero necesitaba encontrar el momento ideal para hacerlo, porque ya no quería pasar una noche igual. Desconocía el motivo por el que sucedía eso. Quizás Lidia me podría ayudar. Me dio gusto saber que regresamos a la ciudad. Hasta el siguiente fin de semana volveríamos al pueblo, por la carretera, a la salida del poblado. Vi de nuevo la iglesia y un compañero me dijo que si quería podíamos ir a visitarla. Le dije que no, pero disminuyó la velocidad del auto para que pudiera admirarla mejor. Desde esa distancia vi como si alguien anduviera caminando al interior de la construcción.
Le dije a mi compañero que detuviera el auto. En realidad la carretera era muy solitaria, muy pocos autos transitan por ahí. De cualquier manera, él se estacionó en el acotamiento. El resto de los compañeros dijeron que ya estábamos ahí, que fuéramos a verla. Todo lo que decían en el pueblo eran creencias, parte de su imaginación. Yo les dije que no iba a hacerlo. Si ellos estaban de acuerdo los esperaba en el auto. Así lo hice. Me les quedé viendo cómo cruzaban la maleza y se internaban en el templo. De repente comenzó a hacer viento, de ese que parece que silba, como si fuera un susurro. Alcancé a distinguir una voz, sin entender lo que decía. Volteé a todos lados sin conseguir ver a nadie. El viento continuó, aquel sonido regresó de nuevo y comencé a gritarles a mis compañeros para que se vinieran pronto. Uno de ellos se asomó. Levanté los brazos para hacerles señas y en cuanto me vieron se regresaron. Me preguntaron cuál era mi urgencia. A mí me daba pena contarles todo lo acontecido, pues creía que se burlarían de mí, pero alcanzaron a notar mi nerviosismo. Les externé todo lo acontecido y uno de ellos, sin decir nada más, nos dijo que nos fuéramos de inmediato de ese lugar. Les pregunté qué habían encontrado al interior de la iglesia. Me comentaron que solo muebles en ruinas y paredes desgastadas. Sin embargo, uno de ellos externó que, al fondo de la iglesia, lo que al parecer era donde estaba el altar, había una inscripción en la pared con letras de color rojo. No logró entender lo que decían, pero alcanzó a tomarle una foto, nos la mostró y de verdad estaba incomprensible, pero creo que esas palabras tenían algún significado. Me dio gusto llegar de nuevo a mi casa. Creí que por unos días podía olvidarme de lo acontecido en el pueblo, así que me dispuse a relajarme y descansar. Muy pronto me quedé dormida. Comencé a escuchar de nuevo que alguien me hablaba por mi nombre. A lo lejos veía una mujer con un bebé en sus brazos, y con una daga pequeña le hacía un corte en su brazo, y con esa sangre escribió un ritual en la pared de la iglesia. Me desperté exaltada. Había soñado a la misma mujer que había visto. Sentí tan real el sueño que no sabía distinguir si era verdad o fantasía. Conforme me fui relajando, pude reflexionar que los acontecimientos vividos habían originado que los replicara de manera inconsciente, y todo era producto de mi mente. De cualquier manera, el sueño ya se había ido, así que me dispuse a ver un poco de televisión. Afuera se escuchaba la lluvia que comenzaba. Era una tormenta eléctrica. Escuché como si algo se hubiera caído en la cocina. No le di importancia, porque a veces se escuchan sonidos de las casas vecinas, los cuales parecen que suceden ahí. Sin embargo, de nuevo escuché un ruido más fuerte. Me levanté para averiguar qué lo ocasionaba. Al caminar hacia el pasillo sentí el piso húmedo. Pensé que quizás era una gotera que tenía en el techo, cuando de pronto vi en el fondo de la cocina a alguien parado que me veía atento. Esta vez no era una mujer, o no pude saberlo con claridad. Era un ente oscuro y tenebroso. Porque en el momento en el que lo vi comenzó a escucharse un balido tenebroso. Fue cuando comprendí que algo me había seguido hasta mi casa. Me encerré en mi cuarto. No sabía qué hacer, pero el balido cada vez se escuchaba más cercano. Lo extraño es que a veces se confundía con el llanto de un bebé. Ya no me pude quedar más en mi habitación. Por la forma que tiene el ventanal es posible salir a través de él. Sin pensarlo me escapé por ahí. Aunque estaba lloviendo no me importó. Le marqué a una de mis amigas, pedí un Uber y me retiré de mi casa. Mi amiga me recibió preocupada. Creí que la sombra tenebrosa me seguiría hasta allá. Pero no fue así. No podía conseguir el sosiego. Ella trató de tranquilizarme y me dio un té. Me dijo que a primera hora iríamos con una vidente. Ella nos ayudaría. Mi amiga me dio ropa limpia y seca. Yo no pude conciliar el sueño, solo por ratos, pero me despertaba con la incertidumbre de ver de nuevo a la sombra. Al día siguiente fui con la mujer que ella me recomendó. En cuanto llegué me dijo que me encontraba llena de energías negativas. Hizo un ritual extraño mientras con voz baja rezaba oraciones desconocidas. Cuando concluyó, me dijo que un espíritu intentaba pegarse a mi ser. Quería utilizar mi cuerpo y mi energía para poder vivir a través de mí. Le pregunté cómo era posible que sucediera eso.
Ella me respondió que no a todas las personas le sucede, sin embargo, hay seres humanos que son el receptor ideal a este tipo de entidades. Me pidió que tuviera mucho cuidado, me dio una serie de protecciones que según ella iban a impedir que esos seres me persiguieran. Además, me dijo que acudiera en la medida de lo posible a la iglesia, para agarrar un poco de agua bendita, la pusiera principalmente en la cabeza y en el corazón. Esto serviría de barrera para proteger mis pensamientos y emociones. Lo hice como ella me dijo, no puedo negar que me sentía escéptica, pero conforme realicé las acciones que ella me dijo, los sueños y las apariciones fueron desapareciendo. Todavía en ocasiones tengo un mal sueño, pero no pasa de ahí. Creo que esos espíritus tratan de invadir mi mente. Sin lograrlo, también decidí ya no ir a trabajar a ese pueblo. Hace poco, heredé unas tierras en Ameca, Jalisco, y aunque en un principio no me interesó trabajarlas, conforme fui aprendiendo que este negocio da buenas ganancias, decidí quedármelas. El año pasado, una persona que se encarga de cuidar un campo donde sembramos maíz, me platicó que estuvieron ocurriendo cosas extrañas. No le hice caso de inmediato, sin embargo, un día llegó a mi casa con un costal, vació todo el contenido en el piso, pues eran varias mazorcas que parecían quemadas, así que me fui con él al terreno que cuidaba. Inmediatamente al llegar, vi como una parte de la tierra estaba completamente negra, pero no olía a quemado, más bien emanaba un olor a podrido. El hombre me contó que por las noches solía ver unas bolas como de fuego, cruzando el campo hasta perderse a lo lejos. Después me dijo que la tierra dañada era obra de brujería, por lo que me pidió que mandáramos bendecir la tierra. En lugar de ir por un sacerdote a la parroquia, fui a preguntarle a mi abuela paterna, quien se dedicaba a hacer limpias en el pueblo. Revisó el terreno y casi a la mitad del sembradío, escarbó un poco en la tierra. Para nuestra sorpresa, recogió una moneda de plata. Mi abuela nos dijo que no se trataba de brujería, sino que un espíritu intentaba mostrarnos un lugar donde era muy probable que hubiera algo enterrado, pero que probablemente el lugar sería revelado a cierta hora de la noche y teníamos que estar atentos para ver hacia dónde iban esas luces de las que hablaba mi trabajador. Para averiguar esto, decidimos levantar una casa improvisada en la zona donde habían visto las bolas de fuego. Utilizamos un viejo puesto de tubos, de esos que usan en los tianguis, algunas sábanas y unas lonas de plástico, por si llovía. Pasamos esa noche, 2 hombres más, el trabajador que me informó y yo, estuvimos en vela gran parte de la noche, pero después de las 3 de la madrugada, comenzaron a ocurrir varias cosas extrañas. Primero, comenzamos a escuchar como si varias serpientes se acercaran. Sin embargo, cuando salíamos de la casa, comprobamos que no había nada afuera. Después el viento comenzó a soplar con fuerza, derribando en varias ocasiones a la casa. Esto comenzó a poner nerviosos a 2 de los hombres, que se pusieron a rezar de inmediato. Intenté tranquilizarlos, pero no lo logré, pues desde los maizales escuchamos como si una persona se estuviera riendo. Los hombres salieron corriendo, gritando que todo lo que ocurría era obra del mismo demonio. Solo quedamos el trabajador que presenció todo y yo. Él lucía algo tranquilo a pesar de todo lo que nos acababa de ocurrir. Recuerdo que cuando me estaba diciendo que no tardaríamos en ver las bolas de fuego de las que me había hablado, las vimos flotando por encima del maizal. Las seguimos hasta una zona despoblada, donde el terreno se vuelve algo difícil para caminar. No quisimos seguir adelante, nos quedamos ahí parados, viendo como 7 esferas luminosas se quedaban quietas sobre un pequeño monte. Le conté a mi abuela todo lo que nos ocurrió durante la noche. Me explicó que era algo normal, que solo intentaban asustarnos, para que no encontráramos el lugar donde debíamos cavar, además de que según ella, hice mal al llevar a tanta gente. Yo no regresé de inmediato al lugar, y aunque le ofrecí a mi trabajador moverse del lugar, me pidió permiso para quedarse en la casa en medio del maizal. No vi problema alguno con que el hombre se quedara ahí. Pasaron varios días,
y el hombre volvió a buscarme para decirme que la siembra parecía seguir enfermando según él, estaba convencido de que aquella enfermedad de la tierra era ocasionada por brujería, y que no creía en lo que nos había dicho mi abuela, así que había que ponerse atentos para ver dónde tenían su escondite. Consultamos a otra curandera, que nos indicó colocar una serie de cruces de madera en distintos puntos del perímetro de la siembra y también leer unas palabras que nos apuntó en una hoja. Seguimos las indicaciones al pie de la letra, y la tierra comenzó a recuperarse, aunque todo estaba mejorando. Mi trabajador me contó que las esferas de fuego seguían apareciendo por encima del maizal, y que se había dado cuenta que esto ocurría cada día jueves a las 3 de la madrugada. Reuní un grupo de 12 hombres para enfrentar a las brujas. No hubo necesidad de esperar a que aparecieran las esferas, pues según mi trabajador, conocía muy bien el lugar donde paraban estas esferas. Levantamos un pequeño campamento cerca de un monte. Pasaban de las 3 de la madrugada y no veíamos nada en el cielo. Los hombres se empezaron a desesperar, amenazaban con irse y estaban a punto de hacerlo, cuando en el cielo vimos pasar las esferas. No las había visto tan de cerca, no sabría cómo describirlas, parecían hechas de humo y lumbre, pero encerradas en una esfera perfecta. De inmediato seguimos las luces, que desaparecieron en la parte más alta del cerro. Trepamos el cerro, nos quedamos escondidos debajo de unos matorrales, entonces vimos un macabro espectáculo. Había una fogata, del fuego salían serpientes, alrededor de la fogata había 7 mujeres, si es que se le puede llamar mujeres, ya que la piel les colgaba, daba la impresión de que su piel no fuera original del cuerpo. Uno de los hombres se asustó y gritó. Esto ocasionó que una de las horribles mujeres se acercara a nosotros. Jamás he visto un ser más horripilante en toda mi vida. Aquel rostro estaba formado por pura piel, no había ojos, la nariz solo era un par de agujeros en medio de la cara, y aunque no tenía labios, producía un horrible sonido, algo parecido a un gorgoreo. Todos los hombres corrieron. Yo desafortunadamente estaba paralizado, no me podía mover. Lo único que logré hacer fue cerrar los ojos. Mientras sentía como aquella aberración me tocaba la cara, empecé a rezar en mi mente, pidiéndole ayuda a Dios, quien no me respondió de inmediato. Pues empecé a escuchar como si miles de serpientes se acercaran a mí. Recordé las palabras de la curandera, sería magia, pues apenas pensé en ellas, pude volver a moverme y a hablar. Ante mis ojos ya no había nada, solo los restos de una fogata que humeaba. Regresé caminando lento, ya que me sentía mareado. No tardé en encontrarme con los hombres. Después de mi encuentro con aquellas brujas, caí enfermo, duré al menos una semana en cama, con fiebres repentinas que me causaban alucinaciones. Desafortunadamente, en el pueblo no hay muchos médicos. Así que viajé para ser atendido en una clínica en el Hospital General de Zapopan, en donde fui analizado por especialistas. Mi estado de salud no mejoraba. Una enfermera me recomendó consultar a un hombre que se dedicaba a la parapsicología. Este hombre me ayudó mucho. Mi estado de salud no tardó en mejorar, aunque sus métodos eran extraños. Utilizaba algunos aparatos electrónicos raros. Su consultorio se encontraba cercano a la basílica, en un departamento, aunque no sé si aún siga atendiendo ahí. Regresé al rancho, donde todo iba bien, hasta que una mañana, en época de cosecha, llegaron a hablarme algunos trabajadores. Me informaban que encontraron algo extraño en uno de los graneros. Apenas al llegar allí, vi que los hombres estaban reunidos frente a uno de los conos de recolección. Le golpearon con un palo y un sonido igual al que hacían las brujas del campo se dejó de escuchar. Ordené a los hombres que vaciaran todas las mazorcas. Cuando cayó todo el contenido, encontramos un trozo de piel momificada, lucía asqueroso. Los hombres lo levantaron con una pala y lo arrojaron a un costal. En ese momento un enorme pájaro se lanzó contra nosotros, ni siquiera vimos de dónde había salido. Quemamos el trozo de piel con gasolina en un montículo a las afueras del rancho.
Hasta la fecha no me he enterado de nuevas apariciones, aunque las esferas se siguen apareciendo de vez en cuando, pero mientras la tierra siga siendo fértil, no creo que haya algún problema con esas brujas, o quizás las cruces de madera las mantienen a raya. En mi 20º cumpleaños, una noticia inesperada azotó mi vida. Había heredado una antigua hacienda de un tío lejano, un pariente que nunca había visto ni conocido. La noticia fue un torbellino de emociones, sorpresa, alegría y por supuesto, la curiosidad inherente a un legado desconocido. La hacienda, según la carta, se encontraba en algún lugar remoto, pero al final, la perspectiva de la independencia y la posibilidad de encontrar inspiración para mis escritos en un lugar tan apartado resultó irresistible. Todavía recuerdo con sumo detalle, el primer día que llegué a la hacienda. Era una estructura imponente que se erguía como un testigo silencioso de los siglos pasados. Sus muros de piedra, gastados por el tiempo, sostenían historias que se perdían en la bruma del pasado. La madera crujía bajo mis pasos y las sombras en los rincones más oscuros, creando un ambiente de misterio que me atraía como escritor y aventurero. El día transcurrió de manera relativamente normal. Exploré cada rincón de la propiedad, las cuales no se encontraban cerradas, desde las vastas extensiones de jardines hasta los recovecos polvorientos del ático. Sin embargo, cuando la noche se cernió sobre la hacienda, todo cambió. Fue como si las sombras tomaran vida propia. Después de una jornada agotadora, caí en un sueño profundo y apenas toqué la almohada, pero mi descanso fue interrumpido por un sonido inquietante, llantos que resonaban en la oscuridad. Entre sueños intenté ignorarlos, pensando que eran simples fragmentos de mi imaginación desgastada. Sin embargo, los sollozos persistieron, creciendo en intensidad hasta que se convirtieron en gemidos angustiantes. Me levanté desorientado y caminé por los pasillos en penumbra. Los suelos crujían bajo mis pies y la atmósfera se volvía cada vez más densa. Los lamentos parecían emanar de alguna parte específica, y siguiendo el sonido, llegué a la puerta de un baño. La luz destellaba desde debajo de la puerta entreabierta, pero al abrirla, descubrí que el baño estaba sumido en la oscuridad. Los lamentos se extinguieron de repente, dejando solo el eco en mis oídos. Confundido y con el corazón latiendo con fuerza, intenté racionalizar la experiencia. ¿Fue solo un sueño intrincado? ¿O había algo más oscuro, acechando en las sombras de la hacienda? Traté de encontrar respuestas, pero solo encontré silencio, roto solo por el susurro tenue del viento, que se colaba por las rendijas de las ventanas. Con la llegada del amanecer, los rincones oscuros de la hacienda parecían menos sombríos. Convencido de que lo ocurrido durante la noche había sido simplemente un mal sueño, me esforcé por apartar los pensamientos inquietantes de mi mente. Durante el día, la hacienda adoptaba una apariencia diferente. Bañada por la luz del sol, me dediqué a desempacar el resto de mis pertenencias y a explorar más a fondo la casa. Probé cada una de las llaves que me habían proporcionado, abriendo puertas que se revelaban como portales a habitaciones olvidadas por el tiempo. Sin embargo, una puerta resistió todos mis intentos de ser abierta. Ninguna de las llaves parecía destinada a esa habitación en particular. La curiosidad se apoderó de mí, y mi mente se llenó de especulaciones sobre lo que podría ocultarse tras esa puerta cerrada, y con firmeza, me prometí a mí mismo que un día llamaría a un cerrajero para resolver el misterio. Pero por el momento, decidí dejarlo de lado y concentrarme en explorar las estancias que ya había conseguido abrir. Un día completo se desvaneció entre desempacar y recorrer los pasillos de la antigua hacienda. Cada habitación tenía su propia historia y me encontré imaginando la vida que una vez floreció en esos espacios, ahora deshabitados. Sin embargo, mi mente siempre regresaba a la puerta cerrada, como un imán que tiraba de mi curiosidad hacia lo desconocido. Opté por utilizar uno de los cuartos vacíos como una especie de bodega improvisada. Mientras acarreaba cajas y objetos olvidados, escuché risas infantiles que flotaban en el aire. Un escalofrío recorrió mi espalda, ya que sabía que la hacienda estaba deshabitada y las risas no podían tener un origen natural.
Sin embargo, atribuí el fenómeno a la imaginación alterada por la tensión de la mudanza y continué con mi tarea. La tarde avanzaba y mientras me sumergía en la tarea de organizar mis pertenencias en la bodega improvisada, un sonido repentino me hizo sobresaltarme, un portazo resonó a mis espaldas y al girarme, descubrí con sorpresa que la puerta se había cerrado sola, dejándome atrapado en la habitación. Un pánico momentáneo se apoderó de mí, intenté abrir la puerta, forcejeando con el pomo y empujando con todas mis fuerzas, pero resistía como si estuviera sellada por una fuerza invisible. El silencio de la habitación se volvió opresivo, solo roto por el eco lejano de risas infantiles que ahora parecían más cercanas. Como si estuvieran a punto de irrumpir en la habitación conmigo. Las risas infantiles se intensificaron, mezclándose con susurros que parecían formar palabras, aunque su significado se perdía en la turbulencia de mis pensamientos. La luz de la habitación parpadeaba, creando sombras que danzaban y se retorcían en las paredes. De pronto, las risas infantiles se detuvieron y la puerta dejó de estar trabada como si nada hubiera pasado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, aunque la sensación de inquietud persistía en el aire. La puerta se abría frente a mí, la atmósfera parecía haber recuperado la calma. Pero yo no podía dejar de preguntarme si lo que había experimentado era una simple ilusión de la mente o una verdad aterradora. Aquella noche, la angustia persistía en mis pensamientos mientras me dirigía hacia el dormitorio. La cama, aunque acogedora, se sentía como un refugio precario ante la presencia impredecible de la hacienda. Sin saber exactamente cómo actuar o qué hacer frente a lo inexplicable, decidí cerrar los ojos y rendirme al sueño. Esperando que la noche no trajera consigo más sorpresas inquietantes. Sin embargo, la paz que anhelaba se desvaneció rápidamente. Sumido en el sueño, me encontré atrapado en una pesadilla que se retorcía en mi subconsciente. En la oscuridad de la habitación, una figura femenina, envuelta en sombras, ingresó sigilosamente. La mujer, de aspecto etéreo, no mostró signos de percatarse de mi presencia, se sentó en los pies de la cama con una quietud inquietante, susurros incomprensibles escapando de sus labios. Lágrimas silenciosas caían de sus ojos, creando un ambiente cargado de tristeza y melancolía. Durante casi 5 minutos, la habitación resonó con su llanto penetrante y lastimero. Mis intentos por hablar o moverme fueron en vano, como si estuviera atrapado en un mundo paralelo, donde la comunicación era imposible. La mujer, ajena a mi presencia, continuó su lamento doloroso hasta que de repente, volvió su mirada hacia mí. Un susurro apenas audible se escapó de sus labios. Vete de aquí. Mi mente, atrapada entre el sueño y la vigilia, luchó por comprender el significado de esas palabras. Antes de que pudiera responder, la mujer se puso de pie, extendiendo sus brazos hacia mí. Fue entonces cuando noté la ausencia de sus manos. Sus muñones mostraban heridas que parecían no haber sanado. Desperté de golpe, con mi cuerpo empapado en sudor y mi corazón latiendo con fuerza. La pesadilla, aunque desvanecida, dejó una huella inquietante en mi mente y mi habitación, aunque un poco más fría que de costumbre, no mostraba signos de lo que había experimentado en el mundo de los sueños. La mañana siguiente llegó con una luz difusa que se filtraba a través de las cortinas. A pesar de la pesadilla, me obligué a enfrentar el nuevo día con una mezcla de determinación y ansiedad. La hacienda, con sus secretos y su historia entrelazada con lo desconocido, seguía siendo mi hogar y mi tormento. En un esfuerzo por tranquilizarme y despejar la inquietud que se aferraba a mí, decidí dar un paseo por los terrenos de la hacienda. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras caminaba por los senderos serpenteantes. Intenté dejar atrás las sombras de la habitación secreta y concentrarme en la belleza del entorno. Sin embargo, a medida que avanzaba entre los árboles frondosos, la serenidad del entorno se vio perturbada por una visión aterradora. A lo lejos, divisé 3 figuras suspendidas de las ramas de un antiguo árbol. El viento mecía sus cuerpos, que parecían retorcerse en el aire. La sorpresa y el horror se apoderaron de mí y un impulso de ayuda me impulsó a correr hacia la escena escalofriante. Cada paso resonaba en mis oídos mientras la distancia entre nosotros se reducía.
Gritos desgarradores y la visión espeluznante de los cuerpos balanceándose se intensificaban con cada paso que daba. El viento susurraba palabras ininteligibles, como si la misma naturaleza llorara la tragedia que se estaba desarrollando ante mis ojos. Mi corazón latía con fuerza y la urgencia de llegar a tiempo para ayudar se apoderaba de mis pensamientos. Sin embargo, al llegar al lugar donde habían estado colgando, la realidad se desvaneció frente a mis ojos. No quedaba rastro alguno de la espeluznante visión. El árbol se alzaba imponente, sus ramas ondeaban suavemente con la brisa nocturna, el silencio solo lo rompía el susurro del viento entre las hojas. Me quedé paralizado y mis ojos escudriñaron cada rincón, buscando cualquier señal de lo que acababa de presenciar. Pero la realidad se cerró sobre mí como una pesada cortina de incertidumbre. La sensación de inquietud persistía, pero mi determinación para resolver el enigma que envolvía la hacienda había alcanzado su punto de quiebre. Harto de la situación sobrenatural que me envolvía, decidí tomar medidas drásticas y buscar ayuda externa. Opté por llamar a un cura, con la esperanza de que sus rituales sagrados pudieran purgar la propiedad de la maldición que parecía aferrarse a ella. Sin embargo, temía que si compartía todas mis experiencias, el clérigo me consideraría un lunático. En cambio, elegí ocultar la verdad y le mentí, diciendo que simplemente me gustaría que bendijera mi nuevo hogar para asegurarme de que estuviera protegido. El sacerdote aceptó mi solicitud con una sonrisa amable, ajeno a la oscura realidad que ocultaba mi petición. Al realizar la bendición, recorría cada rincón de la hacienda con oraciones sagradas y agua bendita. La solemnidad de sus gestos y la paz que parecía irradiar me ofrecieron un poco de esperanza. Como si las fuerzas oscuras que acechaban la propiedad estuvieran siendo desafiadas. Esa noche, por primera vez desde mi llegada, el silencio reinó en la hacienda. No hubo risas infantiles, susurros incomprensibles ni visiones perturbadoras. Incluso durante el día, la sensación asfixiante que me había acompañado desde mi llegada parecía haberse disipado. Creí que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. Convencido de que la bendición del sacerdote había surtido efecto, decidí aprovechar la tranquilidad aparente para retomar mi vida normal. Pensé que sería un buen día para dedicarme a mi pasión, la escritura. Me sumergí en la creación de historias, esperando que la inspiración fluyera sin obstáculos. Sin embargo, mientras me sumía en el mundo de las palabras, el sonido de un vaso cayendo al suelo rompió la quietud. La inquietud regresó de golpe y un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la hacienda, la perturbadora sensación de no estar solo persistía. Me dirigí rápidamente a la cocina, donde el desorden del vidrio roto confirmaba que no había sido una ilusión. Mientras limpiaba los restos del accidente, una sensación de pesadez en el aire me advertía de que algo no estaba bien. Mis ojos se movieron cautelosamente por la habitación, buscando cualquier indicio de la fuente del sonido. Fue entonces cuando mi mirada se encontró con la figura etérea de una persona vestida con ropas de la época de la Revolución. Mi corazón latió con fuerza y una oleada de pavor se apoderó de mí. La figura, apenas delineada por la tenue luz, traspasó la puerta de la habitación que hasta ese momento había resistido mis intentos de abrirla. La intriga superó mi miedo y decidí enfrentar directamente el misterio que se escondía detrás de esa puerta cerrada con llave. Armado con determinación, me dirigí hacia la habitación prohibida. La cerradura se resistió brevemente, pero con un esfuerzo decidido, logré forzarla y abrir la puerta. La habitación reveló un panorama congelado en el tiempo, muebles antiguos, ropas desgastadas y objetos que evocaban la época de la Revolución, adornaban el espacio polvoriento. Entre las sombras y el espacio polvoriento de la habitación secreta, mi mirada se posó en un baúl antiguo que yacía en un rincón olvidado. Con una mezcla de curiosidad y temor, decidí abrirlo, como si estuviera a punto de revelar secretos enterrados en el polvo del tiempo. Al levantar la pesada tapa del baúl, mi atención se centró en un montón de cartas amarillentas y un viejo cuaderno que emanaba el aroma del pasado. Las cartas parecían contener correspondencia de épocas pasadas, mensajes escritos con caligrafía que transportaba a un tiempo
en el que las palabras eran cuidadosamente seleccionadas y las emociones se plasmaban con tinta sobre papel. Sin embargo, lo que más intrigó mi mente ávida de respuestas fue el cuaderno. Sus páginas desgastadas por el tiempo parecían contar la historia de un hombre que había habitado la hacienda mucho antes de que mi familia tuviera posesión de ella. A medida que leía, descubrí que este hombre, cuya cordura parecía deslizarse entre sus dedos, había experimentado sucesos inexplicables que lo acosaban día y noche. Las palabras escritas describían sombras que danzaban en las paredes, risas inquietantes que resonaban en la oscuridad y susurros que se filtraban en su mente mientras avanzaba en la lectura. La sensación de familiaridad con sus experiencias se volvía abrumadora, como si las páginas del cuaderno fueran un reflejo de mi propia realidad. Pero lo que realmente atrapó mi atención fue una historia dentro del cuaderno, una narración que se remontaba al primer habitante conocido de la hacienda, el carnicero, este hombre cuyo apodo enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Era un asesino despiadado que se deleitaba en quitar la vida de sus víctimas de las maneras más inhumanas imaginables. Los lugareños, hastiados de la impunidad del carnicero debido a su riqueza y posición, finalmente tomaron la justicia en sus propias manos. Un acto de linchamiento y decapitación puso fin a la vida del asesino, pero la leyenda no se extinguiría tan fácilmente. Se rumoreaba que su cuerpo yacía enterrado en algún rincón oscuro de la hacienda, mientras que su cabeza, separada de su cuerpo, había encontrado un destino más oscuro y desconocido. Desde aquel día, se contaba que el espíritu del carnicero deambulaba por la hacienda, una entidad sin paz que buscaba venganza o redención. La historia del cuaderno revelaba que, al igual que las sombras que me acosaban, este espíritu parecía no haber encontrado descanso a lo largo de los años. Las palabras en el cuaderno se volvían más intensas a medida que se sumergían en los detalles más horripilantes de los crímenes del carnicero. Mi mente se esforzaba por reconciliar la historia que se revelaba con la realidad que experimentaba en ese mismo momento. Decidí cerrar el cuaderno por un momento, sintiendo la pesadez de la información que había absorbido. La hacienda, ahora envuelta en una oscuridad más profunda, parecía palpitar con una presencia que iba más allá de lo comprensible. La conexión entre el pasado siniestro y mi presente perturbador se revelaba lentamente y la hacienda se convertía en un laberinto de secretos que exigían ser desentrañados. La noche avanzaba y la hacienda parecía susurrar historias olvidadas entre sus paredes. Mis pensamientos se sumergían en el dilema de enfrentar la verdad detrás de los eventos paranormales o huir de la morada maldita que ahora sabía que albergaba el espíritu vengativo del carnicero. Sin saber qué hacer y con el peso de la revelación del cuaderno aún resonando en mi mente, salí de la habitación polvorienta, sintiendo que las sombras me seguían como espectros curiosos. Sin embargo, al cruzar el umbral, una visión horripilante detuvo mi corazón en seco. Bajando las escaleras con una cadencia demoníaca, un hombre emergió de la oscuridad y a medida que descendía, su figura se volvía más discernible y fue en ese momento que mi respiración se entrecortó. El horror se apoderó de mí al darme cuenta de que aquel hombre no tenía cabeza. Un grito atrapado en mi garganta luchó por liberarse mientras mi mente lidiaba con la surrealidad de la escena ante mis ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda y me dejó paralizado en el lugar. La hacienda, un refugio que alguna vez consideré mi hogar, ahora se revelaba como un reino de pesadillas inimaginables. El miedo se apoderó de mí y sin pensar, mi instinto de supervivencia se activó. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el eco de pasos huecos persiguiéndome. La oscuridad de la hacienda parecía cerrarse sobre mí, mientras atravesaba pasillos y habitaciones, cada rincón resonando con la presencia inquietante de aquel ser sin cabeza. Mis pies golpeaban el suelo con un ritmo frenético y mi corazón latía en armonía con el pulso del terror. No sabía a dónde iba, solo quería escapar de la pesadilla que se había materializado en mi hogar recién heredado. Finalmente, llegué a la puerta principal y la abrí con un ímpetu que solo el pavor podía proporcionar. El aire fresco de la noche chocó contra mi rostro mientras atravesaba el umbral de la hacienda. Miré hacia atrás una última vez, esperando que la figura sin cabeza no emergiera de la penumbra para perseguirme más allá de sus paredes.
Afortunadamente, la noche estaba despejada y la luna iluminaba el paisaje circundante. Con cada paso que me alejaba de la hacienda, sentía que el peso del horror disminuía. Sin embargo, el eco de risas infantiles, llantos angustiosos y susurros incomprensibles aún resonaba en mi mente. Una melodía tétrica que me recordaba que la maldición de la hacienda persistía, incluso en mi huida. Corrí sin dirección, dejando la hacienda y sus secretos en el pasado oscuro al que pertenecían. Jamás regresé a aquel lugar marcado por la presencia del carnicero y las almas atormentadas que lo acompañaban. La hacienda, con su majestuosidad decadente, quedó como una sombra en la memoria. Un recordatorio de que algunas historias están destinadas a quedar enterradas en los recovecos más oscuros del tiempo. Mi vida continuó, pero el horror de aquella experiencia nunca me abandonó por completo. En noches de silencio, las risas infantiles resonaban en mis sueños y la figura sin cabeza aparecía en mis pesadillas, recordando que el pasado y el presente estaban conectados por hilos invisibles de tragedia. Y así, la hacienda quedó atrás, sumida en la penumbra de su propio pasado trágico. Mi vida siguió adelante, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi alma. A veces en las noches más oscuras, cierro los ojos y todavía puedo sentir la presencia de la hacienda. Un recordatorio de que ciertos lugares están destinados a permanecer como portales hacia el horror eterno. Relatos escritos y adaptados por Adriana Cuevas.